Hola a todos, bienvenidos al podcast Junco Real Estate. Sean bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva comunidad especializada en abarcar todos los temas de nuestra industria inmobiliaria, a la cual nos apasiona muchísimo. En esta oportunidad quiero presentar a CPC, contador público colegiado, el señor Carlos Pacheco. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, Víctor. Un placer estar contigo aquí en este proyecto tan interesante que tienes. Y esto les va a servir mucho a la gente que quiere entrar a este mundo inmobiliario para no cometer los errores que se cometen siempre y poder invertir bien, que es lo que queremos. Sí, Carlos. Justamente tu especialidad en materia tributaria es súper importante. El negocio inmobiliario es un negocio financiero. Así es. Y ese negocio financiero tiene una serie de variables de análisis, de obligaciones, y justamente he tenido la oportunidad de compartir algunos proyectos contigo, de poder conocer tus servicios, y tu apoyo, tu asesoría ha sido súper importante para mí en su momento. Y lo que queremos con este podcast es compartir conocimiento, compartir testimonios, compartir experiencias, para que uno no pueda cometer los errores que, como tú dices, cometimos en algún momento por falta de conocimiento y expertise en el tema, o de información, o de estar actualizado en la materia. El tema tributario tiene una serie de variables y condiciones que van cambiando en el tiempo, ¿no? Y justamente el motivo de esta invitación era para que nos puedas exponer un poco el ABC, los primeros pasos. ¿Cómo es que nosotros podemos empezar en cumplir con la SUNAT, en este caso la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, para casos de, por ejemplo, vender mi propiedad, primera vez que vendo mi propiedad, qué obligaciones tengo yo, alquilo mi propiedad, alquilo mi local, qué debo hacer, cómo debo asesorarme? Claro que sí. O finalmente de repente empiezo a emprender negocio inmobiliario. Quiero hacer una compañía, necesito desarrollar, pero vamos paso a paso. Empecemos por lo básico, sí, Carlos, claro, hay mucha para gente, poder entender un poco, ¿no? Hay gente que quiere entrar en el mundo inmobiliario, a veces no a grandes rasgos, o sea, no con una gran inversión, sino que empezar a tantear, empezar quizá a trabajar proyectos pequeños en el mundo inmobiliario. Sí. Y como en todo tipo de emprendimiento en el Perú, como vivimos en un país muy informal, muchos proyectos personales o en conjunto, más del 90% en el Perú de esos proyectos individuales o en conjunto fracasan por una mala elección de temas tributarios, una desinformación. Entonces entra una persona que puede tener mucho conocimiento, mucho entusiasmo o ser muy hábil, pero lamentablemente como no se asesora o no ve la necesidad del tema tributario, se llena de contingencias, se llena de deudas, ¿no? Y su emprendimiento fracasa. Entonces, para que eso no nos suceda, debemos empaparnos y debemos tener un asesor tributario acompañando a nuestras inversiones. Ya sea como persona natural, quiero vender mi casa, un asesor tributario, ya sea como persona natural que quiero empezar a alquilar mi propiedad, o como persona jurídica que quiero empezar a comprar y vender propiedades, o como persona natural pero brindando un servicio. Hay algunos que se vuelven asesores inmobiliarios. Como nuestro caso en realidad, ¿no? Como claro, Uber, entonces, sí. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos no saben cómo invertir, se meten, por ejemplo, a tener renta de tercera categoría, y son asfixiados por el tema de renta de tercera categoría. En el Perú existen muchas rentas, ¿no? Renta de primera categoría, que es la renta donde están aplicados las personas que alquilan sus propiedades, vehículos, casas, viviendas, terrenos, lo que sea. Viene la renta de segunda categoría, que son rentas en donde las personas tributan en base a la ganancia de capital. Ya sea compras y vendes propiedades, tienes marcas, ¿no? Tienes algún tipo de activo tangible o intangible, porque las rentas de primera categoría y de segunda son rentas de capital. Entonces,
mucha gente se mueve en ese tipo de dos rentas. Ujú. Pero por algún motivo, les dicen no, o escuchan por ahí, no, mejor fórmate una empresa. Y las empresas tributan en base a la renta de tercera categoría. Ujú. Y se meten a un tema que no conocen, se meten a un tema que los asfixia. Correcto, correcto. El tema de renta de tercera categoría, para ubicarnos bien en el contexto de tu análisis, Carlos, entiendo yo que también están asociadas a los volúmenes de ventas anuales que uno puede generar. O sea, el tamaño de una empresa en renta categoría podría superar o estaría en promedio en cuánto estamos hablando, para que la gente tenga idea. Claro, mire, dentro de la tercera categoría Sí. existen varios regímenes tributarios. Ujú. El RUS, el más bajito, es un régimen de subsistencia, ¿no? Que tiene dos mini escalas dentro del RUS. Ujú. Una escala que pagas, 20 soles y una escala que pagas 50 soles. Ujú. Nadie que quiere invertir en temas inmobiliarios puede calificar el nuevo RUS. Entonces, ese tema está descartado. Luego viene el siguiente régimen tributario, que es el régimen especial, que tiene una sección textual sobre las personas que invierten en temas inmobiliarios. Están excluidas. Entonces tampoco puedes estar en un régimen especial. Correcto. Y te quedan solamente los dos últimos regímenes, que son el MIPE tributario y el régimen general. Ujú. Entonces, el MIPE tributario tiene 3 pequeños tramos, subescalas, Ujú. dentro de ese MIPE tributario. Y como les digo, a la gente tiene que saber colocarse dentro del MIPE tributario y cuál de las subescalas está calificada. Claro, claro. Porque si correcto. no, te llenas de contingencias tributarias al no llevar los libros adecuados, a no Así llevar, es. ¿no?, los libros societarios sobre todo, y Así los es. libros contables, que son compras, ventas y los demás. Y que además ya son electrónicos, ¿correcto? Son Ya- electrónicos, y Ahora claro. ya son electrónicos. Entonces, ¿qué le sucede? Mucha gente dice, no, a mí nadie me dijo que tenía que llevar estos libros. Así es. Y lo peor de todo, como le sucede a muchos emprendedores, no se enteran que tienen que tener registro de compras, ¿no? Ujú. Sí. Y a una empresa que no tiene registro de compras y tiene una fiscalización, lamentablemente, SUNAT desconoce el 100% del registro de compras. Correcto. Ningún comprobante de compras le sirve. Ujú. Es un disparo a la yugular a un empresario que tiene que asumir todas las compras del año y pagar ese IGB Sí, así es. y pagar la renta. Exactamente, Carlos. En realidad es un tema muy especializado. Uno debe asesorarse por realmente profesionales competentes con experiencia en la industria, ¿no? Eso es un tema súper importante. Yo siempre por eso cada reunión que tenemos aprendo de ti bastante y es importante porque nosotros como asesores inmobiliarios tenemos contacto con propietarios muchas veces, inquilinos y uno, claro, en el día a día del trabajo de uno aprende muchísimas cosas porque tienes que estar actualizado con información general de diferentes aspectos del rubro inmobiliario, ¿no? Claro. Precios, tributación, derecho inmobiliario, que es una especialidad también. Vamos a tener invitados también en ese rubro y claro, uno puede conocer por lo que uno investiga O escucha, o escucha en la experiencia, pero finalmente tenemos que recurrir al especialista que nos pueda dar la venia, la aprobación de acuerdo a lo que dice la ley. Y a veces obviamos ese paso tan importante y después estamos arrepintiéndonos y estamos ya, como se dice, con el problema encima y queremos salir ya después de esperar mucho tiempo o llegamos a placé, como se dice, no llegamos muy tarde o a veces ya con el tiempo apretado. Pero quisiera preguntarte y conversemos un poquito acerca de cómo podemos orientar a las personas. ¿Cuál es el procedimiento y qué es lo que dicta el régimen tributario, la ley, acerca de la venta? Porque yo siempre trato de asesorar mucho a mis clientes y muchas personas que venden no conocen algunos conceptos básicos, tanto vendedor como comprador. Entonces, el concepto de lo que es impuesto al cabala del comprador, el concepto del impuesto a la renta, de lo que es un vendedor de una propiedad. Y quisiéramos que un poquito nos
ilustres, ¿no? Digamos un poco En la venta de propiedades. en la venta de propiedad. O sea, digamos, yo vendo una propiedad y qué es lo que debo, cuánto debo y cómo debo yo cumplir con mi impuesto a la SUNAT. Claro que sí. Ahora, el alcabala es un tema que no entra por parte de SUNAT. No entra por parte de SUNAT. Pero en notaría te lo van a exigir y Sí. entonces eso no procede si no tiene el impuesto a cabala y todo el tema. Claro que existe un tope mínimo de 10 UITs y a partir de ahí tiene un porcentaje, ¿no?, que se le aplica por el valor del inmueble. Ujú. Pero en el tema tributario SUNAT, ¿qué implica vender una propiedad? Si yo soy persona natural, voy a tener que determinar la ganancia que obtengo de esa venta de esa propiedad. Ujú. Y yo tributo 5% de esa ganancia. Ujú. Hasta ahí cerrado el tema. Pero hay otros componentes que van a tomarse en cuenta para ese cálculo. Básicamente es el 5% de la ganancia, pero hay componentes como si es una propiedad que no gané, ¿no? O no. Sí, sí, dime. Puedo vender sin ganancia. Puedo vender sin ganancia. Y eso no está prohibido. Ajá. Pero el tema va a ser que si no tengo la ganancia, no tengo la obligación de pagar impuestos a la renta. Ujú. Y ahí echa la ley, echa la Echa la trampa, trampa. o echo la jugada que hay muchas personas que intentan hacer. Ujú. Es decir, lo compré a 100.000, si lo vendo a 150.000 voy a pagar 5% de 50.000. La gente no le gusta, siendo la renta más barata en el Perú. La renta más baja Ya, en el Perú Ya. es la renta de segunda categoría. ya. A diferencia de la primera categoría, que yo tributo a 5% de la renta percibida, o sea, de lo que me paga mi inquilino, Ujú. la renta de segunda categoría yo tributo a 5%, no de lo que me paga el comprador, sino Sino la producto de diferencia, la ganancia. La ganancia. ¿A cuánto compré yo? ¿Cuánto me costó en su momento esa propiedad? Exacto. Menos la diferencia de a cuánto estoy vendiendo Exacto. hoy yo la propiedad a valor actual, toda la fórmula llevado a soles, ¿correcto? A soles. A soles, ¿no es cierto? Y Porque tributos, claro, el tributo a la SUNAT es pagado solo en soles, ¿correcto, Carlos? Solo en soles. Entonces, yo puedo comprar y vender y no tener ganancia. Puedo comprar y no tener ganancia. Puedo comprar, vender y la fórmula me determina, la resta me determina un valor de ganancia. Y esa ganancia yo tributo el 5%. Sobre esa ganancia se tributa el 5%. Como te comentaba, hay mucha gente Hay que un escucha, factor, en esa fórmula, hay un factor para determinar que es el índice de corrección monetaria, ¿no? El Claro. IMSL, que es llevar el valor que yo compré en el mes X, en el año X, Claro. llevado a valor actual, Así es. para sacar el cálculo de la fórmula. Y ese valor es un factor que está publicado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas por año, por mes. Entonces tú buscas en la tablita, te fijas en tu testimonio de compra-venta de esa Claro. propiedad. Esa propiedad fue comprada el 10 de agosto del año 2012. Te vas a la página, buscas el mes agosto, buscas el año 2012 y te va a dar un factor. Esa compra multiplicada con ese factor, que se llama índice de corrección monetaria, te va a llevar a un número a valor actual. Claro. Y ese valor es el que tú le restas el valor de tu venta. Así es. Y sobre eso el 5% es la ganancia. Así es. Entonces, Ahora, por ahí- yo te digo, o sea, en la práctica, muchas personas No lo hacen. no lo hacen. No lo hacen. No lo hacen, y a veces le tienen miedo al cumplir la obligación. Lo que pasa es que ese valor que tú me mencionas se convierte en una estimación. Ujú, Y la estimación es financiera. ujú, La estimación a veces no es tributaria. ujú. Entonces mucha gente prefiere no tener la duda y simplemente lo calculan a valor histórico. Así es. ¿Ya? Mucha gente no le tiene miedo a pagar el tributo.
Sí, Así es. o sea, se rehúsa a pagar el impuesto que corresponde. En base a ese miedo, yo he detectado algo que hace mucha gente y que hoy en día es muy peligroso. No lo hagas si tú lo estás haciendo. Ujú, O si te lo han recomendado, no lo hagas. Porque, ujú. por ejemplo, vamos a hablar de valores chicos, ¿ya? Pero esto sucede con valores también grandes. Sí, claro. Tengo una propiedad que cuesta 100.000 soles. Lo vendo en 150.000. ¿Mi utilidad o mi ganancia de esa operación o son 50.000? Entonces, como no me gusta pagar el 5% de esa ganancia, digo, a ver, vamos a hacerlo que la venta sea por 80.000, pues. Ya. Cosa que no pago. Para que en el la papel renta. aparece menos, para que en el papel Claro, aparezca y menos por- precio. y la otra diferencia me la das en efectivo o me la depositas a la cuenta de mi hijo. Lo que estás Ya. haciendo es marcar desbalance patrimonial a la persona que está recibiendo el otro saldo. Entonces no hagan eso, porque tengo muchos casos Wow, ya. de que gente que es notificada por el desbalance patrimonial y me dice, Carlos, pero te voy a ser sincero, eso sucedió porque la propiedad valía $2 millones y como no quisimos pagar impuesto a la renta, 1 milloncito pasó por mi cuenta y el otro milloncito pasó por la cuenta de mi hijo. Y Wow. ahora mi hijo le está notificando desbalance patrimonial. Mi hijo se acaba de comprar su departamento que está costando, me dice, $150.000. Y ya le han notificado y está con el temor que por ahí le hagan una fiscalización y le quiten esa propiedad. Por pasar por negro La diferencia. la diferencia. Y no plasmarla en el contrato, Así es. perjudicando a su hijo, que recién está seguramente creando su récord histórico, bancarizándose, Así ¿no? es. Y lo perjudica directamente, ¿no? Al muchacho, ¿no? Entonces, esas cosas se dan, definitivamente. O sea, eso es parte. Y justamente por eso es que nosotros queremos evitar, ¿no? Tratar de formalizar. Y la famosa bancarización. Exacto. Y el famoso seguimiento que ahora tiene la SUNAT a través del ITF, ¿no? Que es el impuesto a las transacciones financieras. Más que eso, esa es la huella digital de todas las operaciones. Exactamente, ¿no? Tengas o no tengas RUC, tengas o no tengas clave sol. Hay gente que no saca su clave sol porque dice, de esa manera no me graban ITF. Es mentira. Ana, saca tu clave sol, entra con tu clave sol y vas a ver que tienes ITF de toda tu vida. O sea, independientemente de que si yo soy contribuyente activo con número de RUC, el ITF es universal. Universal. O sea, nos sigue el rastro a todos. Es la huella digital de todas las operaciones en el Perú. Es tan imperceptible que tú ni te das cuenta. Te descuentan 0.1 o 0.5 por 5 centavos de sol o 0.5 soles y tú ni caso le haces. Pero la zona, por regla de 3 simple, sabe cuántos miles de soles entran en tu cuenta. Qué importante conocer todos estos aspectos, ¿no? Y Porque es más, no solamente sabe cuánto dinero ingresa, sino por qué motivo ingresa o cuál es el origen de ese dinero. Correcto. Porque el ITF tiene códigos de operación. Si yo recibo un dinero del extranjero, o sea, de una cuenta del extranjero hacia mi cuenta personal, graba con ITF específico. Que le dice SUNAT que es un dinero que viene del extranjero. sí. Si alguien en el Perú me deposita a mi cuenta personal, graba con un ITF específico que le dice SUNAT que alguien dentro del país me deposita en mi cuenta. Y así cada ITF tiene un código de operación. Ahora, súper interesante, Carlos. O sea, en verdad es, como te digo, es servicio de inteligencia. ¿Ah? SUNAT tiene demasiadas herramientas hoy en día Sí. para fiscalizar. La trazabilidad famosa, ¿no? Es increíble. Ahora, con respecto al tema de venta, con respecto al tema de compra, el comprador tiene que generar un tributo llamado impuesto de alcabala, Así. que no ingresa a las arcas de tesoro público de SUNAT, ¿correcto? Eso es Municipales. son municipales, ¿no? Son directamente municipales como comprador, ¿no? ¿Cómo comprar? Ahora, el ente recaudador de ese impuesto de alcabala, entiendo que a nivel de Lima Metropolitana es la Superintendencia de Administración Tributaria, más conocida como el SAT, Así es. ¿no? Y lo que están haciendo ahora muchas notarías es que hay muchas notarías que están afiliadas con el SAT. Entonces, ya el comprador, pagando una comisión por el servicio notarial, no tiene necesidad de ir al SAT. Claro, es algo ¿no? más rápido. Es algo mucho más rápido, ahorras un montón de tiempo, se puede pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Entonces ya muchas notarías están implementando el sistema ya automático en línea
y puedes hacer el pago inclusive en la misma notaría en el mismo momento de la firma de escritura pública. Y eso es súper, súper bueno porque tú sabes, no hay muchas dependencias de SAT. Tenemos dependencia de SAT en el centro de Lima, en el Jockey Plaza, creo que pero no es muy, muy, muy fácil. Los pagos que el comprador, el vendedor debe hacer a la SUNAT, normalmente lo que se hace es en ventanillas de bancos, bajo el llenado del formulario correspondiente, aceptan el pago del tributo en diferentes bancos. Ni siquiera hay que ir a un banco, porque ahora con la plataforma SUNAT, que está más modernizada, puedes hacer los pagos hasta con Yape, ¿no? ¿Se puede pagar con Yape tu impuesto por venta? Así es. Wow. Se puede pagar con Yape. Esa no la sabía. Yo he estado siempre con tarjeta, débito, sí, y todo, pero... Y ahora ya estamos más a... Las herramientas que tiene SUNAT son muy variadas. Muy variadas. Por eso es que una fiscalización es muy rápida. La determinación es muy rápida. Y la multa que te ponen también, ¿no? Sí, pues es inmediato, ¿no? Tanto como comprador como vendedor. Ahora, hablemos un poco del tema de arrendamiento. El propietario que alquila un local comercial, el propietario que alquila una casa, el propietario que alquila un departamento. Perdón, me olvidaba antes para ese tema. Sí. Hay también personas que venden su propiedad. Sí. Voy un poquito anterior. Sí. Pero esta propiedad está exonerada del impuesto a la renta, pero realmente está exonerada cuando son primeras viviendas. Sí. Cuando son viviendas casa-habitación. Entonces hay que demostrar que es casa-habitación y está exonerada del impuesto a la renta. Para eso en notaría te van a pedir un formulario, tú le haces una declaración jurada, que es casa-habitación, estás vendiendo tu propiedad. Exonerada del impuesto a la renta. ¿Tu única casa? ¿Única casa, me parece? No indica única casa la norma. ¿Una propiedad? No indica una sola propiedad. Aunque se presume que tu casa-habitación es tu única propiedad. Correcto. Pero si yo demuestro que es mi casa-habitación, con recibos, con temas que pagos municipales, demuestro, entonces puedo exonerarme del impuesto a la renta. Impuesto a la renta. Ahí, como vendedor. Como vendedor. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración, Carlos. Alquileres. Exacto, alquileres. El tema de alquileres, el famoso 5% de impuesto de primera categoría, ¿no? Primera categoría. Persona natural. Sí, porque ahí vamos a ver después un cuadro que he preparado. Pero, a ver, para aclarar un poco el tema de primera categoría, es sencillo, es 5% del valor del pago que me hacen mensual. Y ahora la SUNAT tiene en su plataforma la facilidad de que tú a tu inquilino le giras tu recibo electrónico por la cobranza por la cobranza de tu alquiler. Entonces, mensualmente tú entras a la plataforma SUNAT, llenas el recibo, recibo de pago. Hay un formato en la plataforma SUNAT que dice recibo de pago, ingresas los datos y disparas tu recibo, la constancia de ingreso. Claro, y es más, hoy en día muchas empresas del otro lado de la acera tenían muchos gastos no deducibles, porque le alquilaban una propiedad como oficina, como local, a una persona natural. Y si esta persona natural no tributaba su renta de primera categoría, el gasto era no deducible. Ajá. Entonces, ahora exige, ¿no? Si yo le digo a muchos de mis clientes, estás alquilando, sí, exige que se pague el impuesto de la renta de primera categoría, porque pagas 10.000 soles de alquiler. Por este local, donde tienes tu negocio. Son 120.000 soles. Sí. Y si tú no exiges el pago de la renta de primera categoría, 5%, vas a perder 120.000 soles de gasto. Y vas a pagar 40.000 soles, ¿no?, de impuesto a la renta, a SUNAT, pudiendo tener un gasto deducible. Correcto. Después, como no tienes los 40.000 soles, no te gusta la utilidad que has obtenido, que inventas gasto. Correcto. Mejor formalícese. De esos casos, Carlos, deben haber millones, ¿no? Debe haber millones en todo Lima. O sea... Por eso SUNAT hace poco sacó una campaña, te pedía mediante una esquela, te pedía que tú aclares cuál es la condición de tu local. Correcto. Si era alquilado, si era compra-venta, lo que sea, ahora propio. Si era alquilado, te pedía el contrato de alquiler. Es la importancia de llevar una buena y sana contabilidad.
es importantísimo. Yo siempre tenía un contador que en mis primeros años, donde tuve un negocio relacionado en otro rubro, y me decía, mira, Víctor, y aprendí muchísimo de este contador. Estaba más chibolo y me decía, mira, Víctor, tienes una proyección espectacular en el negocio en que estás, y yo no entendía un poco la cultura que tenemos, ¿no? del impuesto, ¿no? El Pepe el Vivo, ¿no? De cómo le puedo sacar la vuelta a la zona. Y me dijo, la única forma que tú quieres crecer, la única forma de que tú crezcas es siendo formal. Pero eso es un poco difícil. Hoy en día, yo converso con muchos empresarios. Sí. Y hay ciertos rubros empresariales que te arrastran a la informalidad. Correcto. Has tocado un tema súper como sensible. Un remolino. Sí. Y que te toca el remolino y te jala hacia el centro. Sí. Muchos rubros, por ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes. Era un rubro, sí. Bueno, ahora tienen un beneficio tributario que sí. se ha reducido la tasa del IGB. Sí. Porque ellos venden, se les exige emitir boleta, factura, pero cuando compran no van a ir pues a Vivanda o al mercado mayorista, a la parada. Pues. Claro. Tienes que ir a la parada donde tiene precio, pero ahí no te dan pues nada. No te dan nada. No te dan ni un comprobante que tenga validez tributaria. Tal cual. ¿Y qué tienen que hacer? El deporte nacional, el segundo deporte nacional en el Perú. ¿Cómo se llama el segundo deporte nacional del Perú? Comprar facturas. Y eso está haciendo está penado. Ahorita, claro, ese es un tema penal. Súper delicado. Para el que compra, así es. para el que vende y para el intermediario. Así es. Y estamos ahorita en una fiscalización por parte de SUNAT. Es muy difícil defender estas facturas. Sí. Muy complicado, muy complicado. Sí, Carlos, en realidad hay mucho pan que rebanar en tema tributario. Es súper importante estar actualizado, informado y teniendo el conocimiento, ¿no? Por eso la asesoría es súper valiosa. El tema hemos hablado de arrendamiento, hemos hablado de compras, hemos hablado de ventas. Carlos, nos has traído un cuadro de ejemplo para que nos expliques un poco algunos números. No sé si nos podrías explicar, por favor. Sí, claro. A ver, a todos aquellos emprendedores que quieran entrar al mundo inmobiliario, vamos a aclarar algunos puntos, rapidísimo. Supongamos que tú tienes una propiedad o tienes la visión de una propiedad que tiene un valor de compra de 100.000 soles, lo vendes a 150.000 y tienes una ganancia de 50.000. Perfecto, ahí ese es el caso. Okay. Ahora, si yo voy a hacer esa operación y voy a tributar en base a renta de segunda categoría, entonces la ganancia es 50.000 y yo voy a tributar el 5% de esa ganancia. 5% de 50.000, 2.500 soles. Ya, pero yo solamente puedo hacer eso como persona natural 2 veces al año. Porque a partir de la tercera propiedad vendida, voy a pasar al último tramo, que es la renta de tercera categoría, como castigo. Ya voy a pasar por default a tercera categoría a partir de la tercera venta y a partir de tengo 2 años de castigo también. Quiere decir que a partir de una tercera venta en un año entras a un concepto de habitualidad. Habitualidad. Y voy a pasar a tributar como renta de tercera categoría. Ahora, si yo digo, ok, ese es en el caso de que yo quiera comprar la propiedad, luego venderla. Pero si yo manejo 1, 2, 3 propiedades, entonces yo también podría decir, mira, yo no la voy a adquirir, sino que voy a hacer el enlace entre el comprador y el vendedor. ¿Intermediación? Intermediación. Entonces yo podría generarle a mi cliente un recibo por honorarios. Supongamos que mi ganancia sea 50.000 también, aunque obviamente va a ser menos porque de repente, ¿no? Por el valor de la propiedad. Digamos que 50.000 para hacer la comparación. Sí. Yo tributo 8% de los 50.000, que sería 4.000 soles. Pero existe algo maravilloso, que es el planeamiento tributario, la planificación tributaria. Si yo en el año no supero los 45.063 soles, correcto, estoy exonerado del impuesto de la renta. Renta de cuarta categoría. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? A través de recibos por honorarios profesionales. Recibos por honorarios profesionales. Ok. Entonces, el primer tramo, hasta 45.000, está exonerado el impuesto de la renta. Supongamos que mi ganancia fuera 40.000 en esa operación.
como ya no voy a emitir más recibos honorarios porque si no paso el tope, Correcto. entonces estoy exonerado del impuesto a la renta del 8%. Excelente. Excelente. Entonces, ¿qué pasaría? Hay mucha gente que se le está prendiendo el foco. Quiere decir que Claro. si yo recién estoy entrando en este mundo inmobiliario, si voy a empezar, empiezo con renta de cuarta categoría. Correcto. Y mi primera venta, empiezo por Primera renta de venta. cuarta. Y si voy a seguir teniendo éxito en el año, empiezo con la renta de segunda. Todavía estoy... Espectacular. Y, buenísimo. Claro, y tengo 2 propiedades. Eso se llama planeamiento tributario. Y O voy sea, con la cuarta categoría. Es espectacular el ejemplo. Y lo que no puedes hacer, salvo que seas una empresa, un empresario que quiere entrar con todo al negocio y vas a hacer... Una sociedad anónima cerrada, un SAC. Una SAC y vas a Sí. entrar y vas a posicionarte en el mercado. Bueno, no vas a entrar a renta de tercera categoría. Excelente consejo. Excelente Claro, ¿por qué? consejo. O sea, Porque vas a pagar 18% de IGB, 9.000 soles, y vas a Claro. pagar 29.5 impuestos a la renta. por supuesto. 14.750. Tú sabes que hay muchos agentes inmobiliarios, muchos asesores inmobiliarios que aprenden el negocio, conocen, maduran el negocio y ya empiezan a querer Formar expandirse y crecer y formar empresa. Pues el camino, Ajá. y esa es una clase excelente, es empezar a hacer un planeamiento tributario para crecer orgánicamente de la manera correcta. Y puedes aprovechar No. este planeamiento Claro. para poder tener el mejor beneficio. Sí, excelente. Buenísimo, Carlos. Se nos está acabando el tiempo, Carlos. Gracias. Agradezco Gracias, mucho te agradezco también a ti. tu participación. Gracias por acceder a mi invitación. Creo que el tiempo queda corto. Sí, claro. Esperemos tener parte 2, parte 3 y poder abordar otros temas un poco más, más profundos, o ya vamos a ver la comunidad qué es lo que pide también. Así es. Porque también hay temas que hay que abordar en función a lo que la gente está necesitando, ¿no? Así es. Muchas gracias por la visita, Carlos. Gracias. Hemos saltado varios temas que se puede Sí. profundizar, pero los hemos tocado de manera para que la gente entienda. Te Sí. agradezco también este espacio y bueno, hasta la próxima.